Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras y escritores para conocer su experiencia en el mundo de las letras y así descifrar los secretos para construir una carrera literaria. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy nos acompaña Alberto Chimal, autor representado por BF Agencia Literaria y que nos hablará acerca de su más reciente novela, La Visitante, publicada por Editorial Planeta en 2022. Le damos la más cordial bienvenida a esta conversación de Voz de Autor. Hola, ¿qué tal, escritoras y escritores? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Voz de Autor. Estamos muy contentos y agradecidos por poder estar aquí con ustedes una vez más, dado que nuestra conversación de hoy será con Alberto Chimal, con quien hablaremos acerca de su novela más reciente, La Visitante, publicada por Editorial Planeta. Y pues antes de comenzar, Diana, ¿quisieras contarnos un poquito acerca de Alberto Chimal para quien no lo conozca, si es que alguien no lo conoce? Claro, Alberto Chimal en realidad no necesita presentaciones, pero es un novelista y un cuentista mexicano reconocido por muchas cosas, entre ellas haber sido el primer mexicano en escribir un cómic de Batman para DC Comics. Nosotros lo tenemos en mucha estima por dos razones en especial. En primer lugar, por su labor como promotor de la literatura y de la escritura creativa, y en segundo lugar, por ser pues un defensor y un creador de la literatura de la imaginación, a quien, bueno, él prefiere decir la literatura de la imaginación en lugar de literatura de fantasía o fantástica por la connotación más anglosajona que eso conlleva. Sí, pues la verdad es que admiramos su trabajo desde todos esos aspectos, tanto como creador como profesor de pues, claro, diferentes talleres e instancias donde pues continuamente está brindándonos información. Así que pues bueno, no queremos tener más dilaciones, queremos ya comenzar con esta charla, pero antes por supuesto de iniciar quisiéramos recordarles que nos ayudan mucho al compartir toda esta información con más personas que les pueda interesar, sean escritores, sean lectores. Compartirlo desde YouTube, desde Spotify, si lo estés escuchando desde Spotify, darle like y desde luego suscribirse a nuestros canales donde estamos pues brindando continuamente todas estas espacios de información. Entonces, ahora sí, sin más dilación, tenemos a Alberto Chimal del otro lado de la llamada, así que pues los saludamos. Alberto Chimal, ¿cómo estás? Mario, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Sí, no, el gusto es nuestro, Alberto. Y pues bueno, nos gustaría empezar con esta conversación acerca de tu libro más reciente, La Visitante. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esta publicación que pues justo ahora estás en su promoción? Bueno, esta novela que aparece publicada por Editorial Planeta es mi tercera novela, digamos, para adultos, así entre comillas. He escrito varias más, algunas para adultos, otras para niños y jóvenes. Esta novela se desarrolla en México a principios de los años 70. Es una novela que describe de manera muy explícita ciertos detalles, particularmente de la Ciudad de México en aquel tiempo, y está centrada en un personaje que se llama Gabriela, que viene de lo que entonces se llamaba la provincia, es decir, todo lo que no era el Distrito Federal. Viene de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, a la Ciudad de México a estudiar contaduría, pero se involucra en un grupo de teatro universitario. A partir de sus experiencias vamos viendo cómo era la ciudad, cómo era el teatro. Es un ambiente muy interesante de la época, pero también vamos viendo que ella desde antes ya tenía como cierta sensibilidad para lo que algunas personas llaman lo sobrenatural o lo inexplicable, y todo eso se incrementa todavía más a la hora de que empieza a ensayar, a adentrarse en el mundo del teatro, hasta un momento en el cual parece establecer contacto con algo o con alguien, algo que parecería ser el fantasma de una mujer que fue asesinada y que de pronto empieza pues a rondarla, pues a quejarla, a acosarla incluso, ¿no? Y ella tiene que resolver esta situación que por supuesto es sumamente extraña y que va un poco en contra de todo lo que eran sus creencias, porque ella es parte de una
generación, de muchas generaciones que fueron educadas de un modo muy convencional y muy católico, ¿no? Y entonces el más allá que ella empieza a vislumbrar, ¿no? Pues no se parece nada a lo que enseñaban en las clases de religión. Y esa es otra de las líneas, pues, de esta novela. Justamente ya tocaste algunos de los puntos que nosotros queremos hablar. Uno de ellos es que, bueno, elegiste contar pues una historia que tiene mucho que ver con la violencia de género y que además se ambienta en la década de los 70s. Entonces, ¿qué te llevó a elegir este abordaje y qué descubriste en el proceso de escritura? Yo tenía primero la premisa sobrenatural y después pensé en la época porque el ambiente de la novela daba como para tratar de ambientarla en otro tiempo y también me daba como distancia para pensar en cómo crear las situaciones de los personajes de una manera más libre, ¿no? Elegí los 70s porque es una época que todavía alcancé a vivir, digamos, aunque yo era un niño, pues un niño pequeño. Y también porque en esa época ocurren varias cosas que a mí me parecían muy interesantes, incluyendo como ese auge, pues, del teatro experimental de búsqueda, ¿no? Toda la contracultura que se heredó en México y en otras partes de los años 60, que es algo que también conocí en persona hace muchos años cuando yo mismo hacía teatro. Estuve en varios grupos universitarios, era pésimo, por supuesto. También porque a medida que fui investigando, ¿no? No solamente pues recordando o preguntándole a mis familiares, sino también haciendo entrevistas, revisando archivos, periódicos de la época, etcétera, pues comprobé que el asunto de la violencia de género, que por supuesto es un problema gravísimo de nuestra época, pues no es un problema nuevo, es un problema que ya existía entonces, no con la forma que tiene en la actualidad, por supuesto, pero sí con una forma, digamos, sumamente insidiosa, porque muchas formas de violencia no se denunciaban siquiera, se callaban o no se reconocían como violencia, ¿no? Esta era una época en la cual muchas mujeres eran educadas para pensar literalmente que eran propiedad de sus maridos y que tenían que pedirle permiso a los maridos para hacer cosas, que los maridos tenían el derecho sobre su cuerpo, y mucho de los sucesos que hoy llamaríamos violencia de género sucedían a espaldas de todo el mundo, a puerta cerrada, adentro de las casas, y repito, no se reconocían como algo que estuviera mal, ¿no? Entonces, para tratar el tema, me pareció que podía ser interesante contrastarlo con la forma en que se daba en otra época, ¿no? Eso no estaba en mi primera aproximación a la novela, pero me pareció que era imprescindible hacerlo una vez que pude ir viendo cómo era la situación entonces. Pues justamente una de las cosas que nos pareció como más interesantes fue esta mirada retrospectiva, que era como la cuestión que teníamos. De repente, pues todos estos temas se han visibilizado y han ido pues cobrando mucha relevancia hoy en día, lo cual nos parece muy bien. Pero pues de alguna manera en tu novela como que lo sitúas en un momento que, pues como bien mencionas, pues estas cosas no se hablaban de la manera como se hablan ahora, y lo vimos relevante en ese sentido. Y ahora mencionabas también la parte de que el asunto paranormal fue algo que pues desde la concepción de la novela pues estuvo ahí presente. A nosotros nos interesa mucho conocer tu perspectiva como un escritor que pues gusta de las historias de la imaginación. De hecho, pues nosotros te conocimos como escritor hablando sobre estos temas, escribiendo sobre estos temas. Entonces queríamos preguntarte desde esta perspectiva, ¿cuáles consideras tú que son los principales desafíos que un escritor tiene para escribir un thriller paranormal? ¿Y cómo considerarías que se pueden pues sortear estos desafíos? Mira, yo creo que los desafíos que tiene cualquier tipo de historia, ¿no?, que vaya uno a presentar, en cierto nivel son los mismos. Es decir, la parte técnica es más o menos la misma, en el sentido de que hay que atender pues a la forma que uno está tratando de utilizar, en este caso la forma de la novela. Hay que ver sus fortalezas, sus debilidades, hay que ver
cómo se va construyendo una historia que sea interesante, que vaya produciendo, digamos, como estos efectos en quien está leyendo, ¿no? Que uno desea. Uno, en el caso de una novela como esta, pues parte del objetivo era tratar de que quien la leyera se interesara en la trama, deseara seguirla hasta el final, deseara ver qué ocurría en el siguiente capítulo, ¿no? O sea, digamos, esta como aspiración como muy básica de tratar de atrapar a quien esté leyendo con una trama, digamos, enérgica, interesante, con giros y vueltas. Esa parte, digamos, es muy básica en cierto sentido, ¿no? O sea, cuesta obviamente trabajo hacerla, pero uno la puede incluso desgajar de los temas que se están tratando, ¿no? La puede ver como un asunto meramente formal y a partir de ahí la resuelve, ¿no? Idealmente. La otra parte es, digamos, la relación muy peculiar que tiene el tema, el escenario, varios de los acontecimientos de la novela, pues con la actualidad, ¿no? Con el presente. Esa relación ocurre siempre. Cualquier libro que uno haga, por extraño, por fantasioso que sea, pues ocurre, bueno, no, digámoslo así, se escribe en cierto contexto, ¿no? Se escribe en algún lugar del mundo y reacciona de alguna manera como reacciona quien lo escribe a los acontecimientos de la vida. Pero a veces esa reacción no es como parte del tema central o no se espera que vaya a ser tan importante. En este caso sí, porque el tema central o uno de los temas centrales pues es uno, como ya estábamos comentando, que está muy en la mente de muchas personas. Entonces, para mí era importante, digamos, que ese tema fuera tratado de una forma tan honesta como me fuera posible a mí, una forma tan razonada, tan fundamentada como me fuera posible. Y entonces hubo, además del reto formal de siempre, ¿no? Y del reto, digamos, como básico de tratar de recrear un mundo, tratar de construir esta especie de representación de una realidad a partir de información recordada, investigación, etcétera, pues también hubo la necesidad de asomarse un poco o mucho al tema de la violencia de género entonces y ahora, ¿no? Para ver cómo se le iba a representar, para hacerlo bien, pues para que el libro pudiera contribuir de alguna manera a la discusión del problema, a visibilizarlo, a darlo a conocer, ¿no? No es que se necesite que una novela como esta haga ese trabajo, porque hay un montón de libros que lo están haciendo, ¿no? Pero ya que estaba sobre todo abordándose ese problema, me pareció que sí era necesario. No creo de ninguna manera en ese aspecto estar descubriendo nada espectacularmente nuevo, pero ya que el libro iba a estar allí, pues yo pensé que era, les digo, necesario que tuviera como esa posibilidad de lectura y que a una persona que no estuviera al tanto del tema se lo diera a conocer de una manera que después pudiera a lo mejor darle el aliento de mirar a su alrededor y decir, mira, esto que estoy leyendo aquí sí está pasando aquí afuera también, aquí en este momento, ¿no? Creo que eso es algo de lo menos que uno puede hacer como una persona que está habitando cierto momento, cierto presente, ¿no? Y de hecho es algo que va más allá del escribir o no. Creo que en este tiempo sí podemos notar que por muy poco que pueda parecer, ¿no? Individualmente, pues sí hay cierto efecto potencial, por lo menos que tienen las acciones que realizamos, las historias que nos contamos, ¿no? Seamos o no escritores, tengamos o no una plataforma como esta. Entonces, pues es como tratar de hacer mi parte, de poner mi granito de arena respecto de esa situación. Justamente otro tema que queríamos tocar contigo era el teatro, porque el teatro casi funciona como un trasfondo de la historia y hay en ello un paralelismo bastante interesante porque, bueno, ya lo mencionaste, llega digamos, espíritu del otro lado y empieza a quejar a la protagonista y se da pues
podríamos llamarlo como una posesión, es decir, el espíritu empieza a actuar a través del cuerpo de otra persona. Entonces, pues, ¿por qué contar esta historia a través de las artes escénicas? Porque las artes escénicas desde siempre han tenido como esta especie de dimensión o de implicación ritual. Las artes escénicas surgen en la antigüedad más remota como derivación o como ramificación de rituales de los que ya no sabemos nada, ¿no? Porque se remontan a antes de la escritura. No podemos saber. Pero sí sabemos que hay como ese aspecto del teatro desde siempre. Y en aquella época, en los años 60, 70, se trataba como de recuperar o de impulsar esa cercanía o esa conexión, ¿no? Entre el teatro como arte y el teatro como ritual, como para tratar de restablecer pues una especie de conexión, ¿no? Con diferentes aspectos de la vida humana que en aquel entonces se consideraban descuidados, ¿no? Hechos a un lado. De hecho, no es tan distinta la situación de la que tenemos ahora, es decir, hay muchos aspectos en los cuales nuestra vida está alienada, deshumanizada, ¿no? Apartada, pues, de muchas posibilidades de la existencia, ¿no? Y algunas personas siguen buscando como un modo de combatir esa alienación, nada más que ahora lo hacen de otras formas. En aquel tiempo era por lo menos una propuesta que se hacía de forma muy enérgica, la de hacerlo mediante las artes y sobre todo mediante el teatro. Y de esa época vienen libros que a mí me tocó leer cuando estaba haciendo teatro, porque los recomendaban mis maestros, pues como de grandes figuras de aquel tiempo, como Jerzy Grotowski, como Peter Brook, libros como clásicos de teoría teatral, como Stanislavski, Antonin Artaud, qué sé yo, ¿no? Todo eso lo leí en su momento, me pareció fascinante. Tuvo que ver seguramente con mucho de lo que he escrito desde entonces, aunque sea de manera indirecta. Y ahora, pues bueno, tengo la oportunidad de hacer como referencia explícita a todo eso en esta novela. O sea, es de alguna manera parte de mi propia experiencia, ¿no? Aunque en mi caso, pues un poco más de segunda mano, obviamente, en otro tiempo, pero pues que puedo recobrar, y que puedo insertar en la historia de Gabriela, ¿no? Creo yo que de una manera bastante directa, en el sentido de que ese mundo yo lo conocí, yo hacía esos ejercicios de teatro, yo escuchaba hablar de esas cosas, yo supe pues también como de varios de los otros figurones de aquella época, ¿no? Héctor Azar, Alejandro Jodorowsky, Seki Sano, ¿no? De los muy famosos del teatro mexicano, ¿no? Todo eso es pues también un poco como mi homenaje a aquel tiempo, ¿no? Que insisto, del cual me tocó ver nada más como los restos, ¿no? Como si fueran las brasas o las cenizas de algo que ves como una hoguera enorme, ¿no? En su día. Pero que a mí me parece igual apasionante. Ahorita que nos mencionabas esto, me surgía la duda de si estas referencias a esa época en donde pues tuviste tu incursión en el teatro, aunque por lo que nos comentas fue breve, vamos, fue como que aprovechaste la oportunidad de esta novela para retomar como esas experiencias y pues seguramente esa interiorización que has hecho acerca del medio, o lo que quiero preguntar es si ya tenías como esa experiencia ahí esperando como tener cabida en alguna de tus obras, o la obra en sí, o sea, los planteamientos te condujeron hacia esa parte. Yo ya estaba esperando seguramente tratar de hablar de eso en algún momento, seguro que sí, porque esas experiencias siempre están como flotando en la cabeza, ¿no? Aunque sea a veces de forma muy difícil de percibir. Sin embargo, una de las primeras pláticas que tuve con el editor del libro, que es David Martínez de Planeta, estaba yo como proponiéndole ideas para darle forma al proyecto, ¿no? Y él fue el que me dijo, ¿por qué no lo haces en otra época? Me dijo, y por ejemplo en los años 50, y yo dije, no, años 50 no, yo creo que no, porque ya están muy vistos, ya demasiadas novelas, demasiadas películas, demasiadas series, ¿no? Iba a querer salir en un cameo Pedro Infante o qué sé yo, y no. O sea, ya está muy bien que ocurra eso, pues es muy simpático, ¿no? Todo ese
acervo o esa memoria de aquella época está muy presente, se puede encontrar fácilmente, pero no me gustó la idea. Y lo primero que se me ocurrió fue, ¿por qué no mejor en los años 70? En el mundo del teatro, yo lo conozco, aunque sea de rebote, ¿no? Fue algo que ocurrió como de manera muy espontánea, y a partir de eso, pues ya vinieron muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras implicaciones y muchas otras ideas, ¿no? El mundo del teatro está ahí también tempranísimo, desde los primeros momentos de creación del proyecto. Yo creo que también algo que ocurrió, que a mí me parece por lo menos muy interesante, es que haciendo la investigación descubrí dos cosas. Descubrí que muchos de los medios mexicanos con los que yo crecí de chico tenían por lo menos la presencia de gente que se había formado en el teatro universitario, ¿no? Que después hicieron otras cosas, llegaron a hacer telenovelas o lo que sea, ¿no? Y por otro lado, descubrí que aunque él mismo nunca nos lo dijo, y no sé por qué no lo hizo, pero literal uno de mis maestros con los que tomé clases de teatro, habrán sido como, yo creo como 2-3 años que estuve tomando clases de teatro con él, fue de hecho actor universitario y fundador de un grupo teatral disidente que se llamó El Cleta, que en su momento se hizo famoso porque tomaron las instalaciones de lo que entonces era el Centro Universitario de Teatro en la colonia Roma. Todavía no se abría la sede que ahora tiene, y estuvieron allí mucho rato, digamos, protestando en contra del manejo que hacía la UNAM tanto del teatro universitario como del Teatro de Bellas Artes, porque el director de ambas instituciones era la misma persona, era el dramaturgo Héctor Azar, y de eso salió toda una línea de teatro de protesta político que continúa de algún modo hasta nuestros días, pero como una derivación del Cleta, y resulta que mi maestro había estado allí, ¿no? Entonces, pues ver que alguien había estado tan cerca como de los muchos acontecimientos que acabaron por más o menos quedar en la novela, pues me pareció una sorpresa adicional, ¿no? Estaba todavía más cerca de lo que yo creía. Todo eso, ¿no? Para mí. Sí, nos parece muy, muy interesante. Bueno, más bien, ahorita que te planteaba esto, me pareció muy interesante porque algo que a nosotros nos gusta mucho explorar es justamente los procesos creativos de las personas con las que conversamos y tenemos contacto. Y pues nada, esta parte de cómo el teatro de alguna manera pues ha influenciado pues esta manera como piensas, como configuraste esta novela en concreto, me deja mucho pensando en cómo podrían ser las novelas que se escriban sobre este tiempo en concreto, a lo mejor no justo ahora, sino en un tiempo. Y haciendo un poco conexión con lo que me parece que sugeriste hace unos minutos respecto a cómo en el teatro y en las propuestas que había de ritualizar como ciertas cosas, cómo se trasladan al contexto actual en donde sí existen rituales cotidianos e incluso cierta escenificación de la vida, pero en otros medios. Estoy hablando concretamente pues de que las redes sociales, de que la manera como nos comunicamos en general, pues pienso yo que tiene mucho de eso, de que pues hay como mucha proyección hacia los avatares que nos creamos, hacia el personaje que nos construimos alrededor nuestro pues en los medios, ¿no? En los que interactuamos. Entonces, y fíjate que a propósito de esto, una pregunta que teníamos para ti era, pues sí, en este medio en donde tenemos como tanta influencia de pues lo audiovisual, lo inmediato, incluso lo breve y lo efímero, y pues, además de esto agregándole esta parte como de las proyecciones que hacemos en la manera como nos comunicamos en redes sociales. ¿Tú cuál considerarías que es el mayor desafío de los escritores actuales frente a esta manera de comunicar y de interactuar, ¿no? Mira qué buena pregunta. Yo creo que por una parte el desafío no es
tratar de quitarle espacio, de sobrepujar esos nuevos medios, porque eso es imposible. Las generaciones actuales se están formando en esos medios y no en la escritura o la lectura literaria. Más bien, yo creo que el desafío se podría plantear como de qué manera se logra crear un espacio para esta experiencia o esta doble experiencia que es el leer y el escribir en este mundo que está tan cambiado y que está tan digamos, alejado de esta forma tan antigua de comunicarnos y de entendernos, ¿no? Uno tiene la convicción de que esa forma antigua merece seguir existiendo y tiene todavía algo que decir, ¿no? Y aquellas personas que hemos estado pues mucho tiempo trabajando en ello, pues además somos parte interesada, ¿no? Porque ya le invertimos mucho de nuestra propia vida, ¿no? Entonces se dirá que tenemos incluso un prejuicio al respecto, pero bueno, lo cierto es que yo creo que sí tiene sentido, es pertinente, vale la pena tratar de mantenerla. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conseguir que la atención de personas que no están previamente convencidas del valor de la literatura llegue a la literatura, ¿no? Lo cierto es que hay algunas, y probablemente hay muchas más de las que uno alcanza a ver en redes sociales, porque lo que, por lo menos en mi caso, es más visible, como de esta especie de contacto que hay entre las nuevas obligaciones de las redes y las antiguas formas de las que hemos estado hablando, pues es un poco el teatro de quienes leen libros, ¿no? Y que ponen sus portadas y ponen su evaluación y platican de su book haul del año y ponen su estantería muy bonita, todo lo cual está muy bien, digo, no hay nada de daño en eso, pero pues no es la única forma en la cual se puede integrar la lectura a las necesidades de la autoafirmación y la exhibición por internet, ¿no? O dicho de otro modo, la autoafirmación y la exhibición por internet no son las únicas razones por las cuales se tenga que utilizar como utilería a los libros. Entonces, pues esa es una pregunta abierta, todavía no se ve muy claro qué va a suceder, aunque lo cierto es que sigue habiendo publicaciones y la gente sigue leyéndolas, ¿no? Quizá lo que ocurre es que mucho de lo que pasa realmente alrededor de los libros y de la lectura en internet no pasa como una especie de función o de acto performativo de exhibirlo delante de otras personas, ¿no? O sea, habrá un montón de otros canales de comunicación, de tipos de comunicación, donde la gente se diga cosas respecto de los libros, donde la gente se mande y se reciba textos, ¿no? Que no están directamente relacionados con ninguno de estos rituales también que parecen ser a veces lo único de internet, ¿no? Esta forma actualizada de la religiosidad, que es la adoración de un influencer, y esta forma actualizada del teatro, que es el intentar proyectar una imagen artificial, sumamente cuidada en las redes. Y bueno, Alberto, ya para ir finalizando esta entrevista, quisiéramos que compartieras con nosotros algunos de los mejores consejos o el mejor consejo que te han dado con respecto a la escritura creativa, pensando en que, bueno, esto va para una audiencia de escritores emergentes que apenas estamos comenzando nuestro camino en la literatura. Claro, mira, a mí un consejo que me dieron, que ha sido valiosísimo para mí desde siempre, para siempre, es uno que me dio David Huerta, el poeta mexicano que murió el año pasado, desgraciadamente, y que fue mi maestro durante varios años y a quien yo le debo mucho. Él decía que hay que respetar el trabajo de la escritura. Es decir, hay que considerar la escritura como trabajo. No en el sentido de que sea una actividad para lograr una remuneración, aunque si eso pasa, pues qué bien, sino en el sentido de que es una actividad que merece su espacio y merece su tiempo en la vida.
que puede representar, y de hecho sí representa de muchas formas, el proceso de realizar un esfuerzo, ¿no? Para crear algo en el mundo, para agregarle algo al mundo. Y eso no es poca cosa, ni de chiste es poca cosa. No siempre, de hecho es raro que uno llegue a esa noción desde el principio, o que ya la traiga, digamos, interiorizada, porque de muchas formas las artes son para mucha gente como un pasatiempo, y está muy bien que lo sean, pero si uno quiere ir más allá de eso, necesita darle como ese, digamos, como ese respeto, y no solamente de manera interior, sino también hacia afuera. Es decir, uno tiene que afirmar ante el resto del mundo que esto que está haciendo es valioso y que merece su espacio y su tiempo. Cuando yo era chico, que estaba yo leyendo o empezando a hacer mis primeros cuentos, cuando era adolescente, en casa de mi mamá, que siempre había mucha gente porque era una familia grande, mi mamá, a la hora de la comida llegaba a preguntar, ¿quién no está haciendo nada para que vaya a la tienda a comprar lo que sea, ¿no? Pan, tortillas, refrescos. Y por alguna razón siempre el que acababa no haciendo nada era yo. Porque otra persona estaba hablando por teléfono, otra persona estaba con el novio, otra persona estaba jugando en el patio, otra persona estaba viendo el fútbol, o sea, todo el mundo estaba haciendo algo. Pero la única persona que no estaba haciendo nada era quien estaba o leyendo o escribiendo. Y eso es pésimo. Eso es pésimo. Era muy difícil, digamos, pelear contra ese prejuicio que ni siquiera estaba declarado, ¿no? Que estaba implícito. El que está leyendo no hace nada, el que está escribiendo no hace nada. Pero es imprescindible hacerlo, ¿no? Es imprescindible tratar de apartar ese espacio y ese tiempo de la propia vida para aquello que nos apasiona. Y que en este caso sería pues la escritura. Eso a mí me parece algo de lo mejor que me llegó a decir David Huerta. Yo lo quise mucho por eso y se lo agradezco porque de veras sirve muchísimo. Y otra cosa que yo podría agregar, fíjate, a partir de otro consejo que yo podría dar a partir de esto que estamos comentando, pues es que es el siguiente: no hay que creer que todo ya está dicho. Esta es una época en la cual, digamos, estamos como abrumados por este peso enorme, pues, de la información que está llegando hasta nosotros por todas partes, que incluye siempre una gran cantidad de información nueva que se está generando en el momento, que nos está bombardeando desde todas partes, y además incluye, si queremos verla, o si tenemos la suficiente suerte para verla, pues este enorme archivo del pasado, ¿no? Que está ahí todo junto, amasacotado, descontextualizado, y que también en cualquier momento nos puede bombardear, o sea, desde una lista de reproducción de música hasta un enlace en internet que nos abre o nos invita a abrir la puerta de un acopio enorme del que no teníamos idea, ¿no? Y que implica todo eso, por supuesto, que siempre tenemos la posibilidad o el riesgo de hacernos conscientes de lo muchísimo que se ha escrito, de lo muchísimo que se ha dicho, ¿no? Y luego encima de eso, nunca falta la referencia que encontramos en algún medio o lo que nos dice algún maestro de escritura creativa, lo que nos dice alguna amistad, ¿no? Acerca de también toda esta otra enormidad de lo que a veces se llama el canon, ¿no? Las grandes obras del pasado en las cuales ya está dicho todo, y que Shakespeare, y que Cervantes, y que Dante Alighieri, y quien ustedes gusten, ¿no? Que todos esos libros están muy bien, por supuesto, y hay que darse la oportunidad de pronto, aunque sea, de adentrarse en alguno de ellos y ver cómo lo hacían aquellos hombres y aquellas mujeres, ¿no? De otras épocas. Pero también es bien importante acordarnos de que la suma total de las experiencias humanas no ha sido cubierta. O sea, no solamente no ha sido relatada, no ha sido experimentada todavía. No sabemos de qué manera va a seguir modificándose la vida de nuestra especie en este mundo, ¿no?
Y no lo sabemos porque, o sea, tenemos la prueba de que no lo sabemos porque hay muchas experiencias humanas que ahora son comunes que no están cubiertas por la literatura clásica. Shakespeare jamás habló de nadie que hiciera ghosting, porque eso no existía. No había las herramientas para que existiera. Y suena chistoso y lo es, pero también es una realidad. La forma en la que va cambiando la especie, en la que va cambiando nuestra tecnología, nuestra relación con el entorno, cambia también el sentido de nuestras experiencias y agrega posibilidades nuevas que alguien tiene que convertir en literatura, porque quienes estuvieron en el pasado ya no tienen cómo hacerlo, ¿no? Y ese es un campo que está siempre abierto para la gente más joven, porque también quienes estamos ya digamos un poco atrás con cierta edad, pues ya no vamos a alcanzar a hacerlo. Ya no vimos esas mismas experiencias como las están viendo ustedes. Pero entonces ese entorno es un entorno que siempre se renueva, que siempre se abre y es uno de varios lugares en los cuales siempre hay oportunidades de hacer algo distinto. Muchas gracias, Alberto, por estos consejos. Híjole, me llevo mucho de lo que nos acabas de decir. Yo creo que Diana y yo coincidimos en que esta situación de que, vamos, del valor que mucha gente no le da a los dos hechos, ¿no? Tanto el de leer como el de escribir, pues yo creo que es algo que ha persistido en el tiempo. Al menos yo lo he padecido por la cara que hizo Diana. Me imagino que ella también lo ha padecido y es algo con lo que definitivamente a los que nos gusta, nos interesa todo esto, pues lo defendemos, ¿no? O sea, defendemos como ese tiempo, ese espacio, y entonces me parece muy valioso en ese sentido escucharlo de tu parte, porque pues bueno, creo que es una invitación a las personas que nos estén viendo, pues para eso, como para saber que es algo que vale la pena, ¿no? Que vale la pena como luchar por ese tiempo y más que luchar, o sea, como uno mismo dárnoslo, o sea, darnos la oportunidad de vivirlo como en toda su plenitud. Y respecto a la otra parte que nos comentas, pues creo que, bueno, sí es una frase como ya muy hecha, ¿no? Esto de que ya está todo dicho y de que de pronto solo es como la forma de contarlo, pero como bien mencionas, creo que vale la pena como revisarlo desde el punto de vista de que la experiencia humana pues no es algo como ya culminado, sino que sigue pues sucediendo. Entonces, pues vamos, me parece muy interesante esta manera de verlo y pues muchísimas gracias por esta información y este conocimiento tan valioso que nos has brindado. Ay, no, gracias a ustedes, muchas gracias. No, pues eso, Alberto, muchas gracias también por tomarte el tiempo y hablar con nosotros, porque pues nosotros nos llevamos mucho y de seguro nuestra audiencia también, entonces, en serio, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a quienes nos estén escuchando en el futuro. Estamos viajando en el tiempo. Sí. Perfecto, Alberto. Pues eso sería todo de nuestra parte, salvo si tú quisieras agregar algo más. Ay, pues rapidísimo, para los colegas que están allí con nosotros, ahorita como fantasmas y después escuchándonos, algo más que podría ser de utilidad y que a mí me habría gustado escuchar cuando estaba empezando, me habría ahorrado mucho tiempo. Ahorita lo pensaba y pues de una vez se los digo. No se preocupen demasiado si las cosas no salen bien a la primera, porque las cosas nunca salen a la primera. Esa es otra que uno tarda en aprender, pero que es bien importante. Yo sé de personas que podrían haber escrito, podrían haberse dedicado a la escritura, o por lo menos a hacerla parte de sus vidas, y como no les salió el primer texto a la primera como creían tenerlo en la cabeza, no lo intentaron nunca, o no pasaron del primer intento. Eso es algo que me parece a mí importante de decir. Siempre pasar de ese primer intento, de ese primer renglón que no sale, es una tarea difícil, ¿no? Esté uno informado o no de lo extraño que es el proceso de la escritura, de cómo se articulan o se verbalizan nuestros pensamientos, de cómo se manifiestan en el mundo. Pero otro consejo que a mí me habría servido, pues en resumen, es que hay que tener paciencia y que hay que insistir.
y de esa manera van ocurriendo aquellas cosas que queremos decir. Pues muchísimas gracias. Sí, creo que también nos quedamos con ese gran consejo. Es una gran invitación pues para cerrar con esta charla. Y pues nada, Alberto, de nuevo agradecerte por el tiempo, la disposición, esta conversación tan interesante, por también, desde luego, agradecerte por tu novela, que ya te lo decimos, la disfrutamos mucho en estos días. ¡Ay, qué bueno! Gracias. Sí, de verdad estamos encantados de leerte, de haber conversado contigo y pues mencionarte que Escritores Emergentes pues siempre tendrá sus puertas abiertas para ti. Ah, buenísimo. Muchas gracias por eso también. Y pues mucho éxito, lo que venga. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, suerte. Y bueno, eso ha sido todo por esta conversación. Como pudieron ver, fue muy enriquecedor en muchos sentidos. Así que pues estamos muy agradecidos tanto con Alberto Chimal como con la agencia literaria BF que facilitó este espacio. Y muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron al tanto de esta entrevista, que llegaron hasta esta parte. Y pues nada, les recordamos que nos ayudan muchísimo compartiendo esta información con más personas que estén interesadas en estos asuntos, en los libros de Alberto Chimal, en cuestiones de escritura creativa. Así que no duden en darle like al video, en compartir el podcast de Spotify si lo están escuchando desde allí, y de suscribirse a nuestros canales. Y pues nada, eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima emisión. Esto fue Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda compartirla con el mundo para que más personas puedan aprovechar los conocimientos que hemos descubierto en este espacio. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para enterarte de nuestra próxima conversación y de otros contenidos acerca de escritura creativa. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y únete a nuestro canal de Telegram. Somos Escritores Emergentes. Ayudamos a nuevas voces literarias a desarrollar su carrera artística a través de recursos de formación, expresión y desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima!